Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una lección más de este curso de alemán. Este video es una continuación directa del video anterior, el video 16, porque es básicamente el mismo tema, solo que aquí nos vamos a enfocar específicamente en el acusativo. Ya les mostré cuáles son las terminaciones correctas que hay que ponerles a los adjetivos cuando van acompañando a un sustantivo que es nominativo, es decir, que es el sujeto de la frase. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando ese sustantivo es el objeto de la frase, no el sujeto. Mi nombre es Esteban y esto es declinación de adjetivos en el acusativo. En este punto ya deben tener más que clara la diferencia entre nominativo, acusativo y dativo. Si no se acuerdan, les recomiendo el video número 13 de esta misma serie, y por supuesto que también les recomiendo que vean primero el video anterior a este, es decir, el video 16, en donde les explico cómo se hace cuando el sustantivo es nominativo. Esto es así porque las declinaciones que vamos a ver para el acusativo tienen una relación directa con las que ya vimos en el video anterior. Entonces, si ven ese video primero, va a ser mucho más fácil que entiendan esto. Bueno amigos, voy a empezar mostrándoles este esquema. Esto que ustedes están viendo en pantalla, señores, pues no es nada más ni nada menos que los artículos que hemos aprendido hasta ahora. Los artículos definidos, der, das, die, e indefinidos, que sería ein o eine, en donde recordaremos que ein es tanto para masculino como para neutro. Sin embargo, en este punto del curso es muy necesario que ustedes expandan un poco más su visión, porque esos artículos que ustedes están viendo y que hasta ahora hemos aprendido son los artículos en nominativo. Es decir, como ya se imaginarán, cuando vamos a utilizar esos artículos en sustantivos que están cumpliendo una función acusativo o dativo, los artículos también pueden cambiar. O una manera más apropiada de decirlo también sería como que no es como que cambian los artículos, pero sí cambian sus terminaciones. Es decir, los artículos, así como los adjetivos, también se pueden declinar dependiendo de en qué caso estén. Y antes de mostrarles cómo son las cosas en acusativo, les voy a dar una buenísima noticia, y es que acusativo es en su gran mayoría igual a nominativo. Es decir, si ya saben nominativo, ya prácticamente saben acusativo. La única diferencia y donde hay que tener cuidado es cuando los sustantivos que vamos a declinar son masculinos. Ahí es donde cambia un poco, nada más un poco, pero es lo que hay que tener en cuenta. Si los sustantivos son neutros, femeninos, o nos estamos refiriendo a algo que es plural, podemos utilizar los mismos artículos que ya sabemos y las mismas declinaciones que ya vimos en el video anterior. O sea, acusativo se trata básicamente de sustantivos masculinos, es decir, ahí es donde cambia. Para los demás es igual. Miremos los artículos. Estos son los nominativos, los que ya conocemos de toda la vida. Y como les acabo de decir que solamente cambia lo que sea masculino, eso quiere decir que en acusativo ya no se va a decir der para las cosas masculinas ni ein, ¿vale? Sino que el artículo definido en acusativo masculino es den. Es decir, cambiamos la terminación er por en. Y cuando es artículo indefinido, ya no es ein, sino que es einen. Es decir, agregamos en. Miremos esto con un ejemplo. El chico tiene el balón. El chico se puede decir como der Junge. Y nosotros ya sabemos que balón es masculino y se dice der Ball en nominativo, es decir, der Ball. Pero como ya se darán cuenta, en esta frase ese balón es acusativo, ¿vale? Porque es el objeto de la frase. El chico es quien está haciendo la acción y el balón es el objeto, es quien en este caso está recibiendo la acción. Entonces, si se acuerdan que en acusativo el artículo ya no es der, sino den, esta frase en alemán se diría Der Junge hat den Ball. Der Junge hat den Ball. Y si fuera con artículo indefinido, el chico tiene un balón, pues en este caso no se dice Der Junge hat ein Ball, sino que usamos el artículo de acusativo, porque Ball es masculino.
Entonces sería der Junge hat einen Ball. Y les repito, si no es masculino, las cosas se dicen como ya sabemos. Por ejemplo, el chico tiene el helado. Helado en alemán se dice Eis y es neutro, das Eis. Entonces, como es neutro y no masculino, pues ese das es igual en nominativo y en acusativo. Entonces, el chico tiene el helado, der Junge hat das Eis. Y si fuera con artículo indefinido, el chico tiene un helado, der Junge hat ein Eis. ¿Listo? Acá sí no hay que agregarle nada, es tal cual, ya sabemos. Y aplica exactamente igual para femenino y plural, ahí no cambia nada. Esto es muy importante que lo tengan claro y les va a facilitar mucho la vida. Solo cambia con cosas masculinas. Ya sabiendo esto de que los artículos son diferentes, ahora sí podemos mirar lo que veíamos en la lección anterior, los mismos esquemas. ¿Se acuerdan que yo les mostraba que existen 4, digamos, posibles formas de encontrar un sustantivo? Que la primera era el sustantivo solo, la segunda era acompañada de un artículo, la tercera acompañada de un adjetivo y la cuarta era acompañada de un artículo y un adjetivo. Pues ya con lo que les acabo de decir, ya acabamos de ver el caso 2, es decir, los artículos ya no son der, sino den, y ya no es ein, sino einen para masculino. Miremos el caso 3, ¿cómo se hace cuando es un sustantivo masculino que está acompañado de un adjetivo? ¿Se acuerdan del video anterior? Lo que se hacía aquí, que era muy fácil, simplemente se miraba qué género era el sustantivo y se le agregaban las respectivas terminaciones, er, es, e o e si era plural. Pues en acusativo, señores, es exactamente lo mismo. La única diferencia es que la terminación para masculino ya no es er, sino en. Eso es todo. Vino, la bebida, es masculino, también en alemán, y se dice der Wein, ¿vale? Der Wein. Y vamos a utilizar un adjetivo que es un color fácil, que es rojo. Rojo en alemán, como ya hemos visto en otros videos, se dice rot. Rot. Entonces, él bebe vino rojo. Él bebe vino rojo. Er trinkt roten Wein. Se dan cuenta, ¿no? Es exactamente lo mismo, solo que en vez de er, en, porque en este caso el vino rojo es el objeto de la frase, no el sujeto. Mermelada es femenino y dulce se dice süß. Süß, eso ya también en el video de adjetivos, les recomiendo ese video mucho. ¿Cómo creen entonces que se diga ella tiene mermelada dulce? Ella tiene mermelada dulce. En este caso el sustantivo es femenino y, como estamos viendo en pantalla, la terminación es e, igual que habíamos visto antes. Ella tiene mermelada dulce, sie hat süße Marmelade, y es exactamente igual con neutro y plural, es decir, es o e. ¿Qué es lo que, si se dan cuenta, si son un poco observadores, qué es lo que hay que saber acá para poder hacer bien esto? Los géneros. Tienen que saberse qué es masculino, qué es neutro y qué es femenino. Eso es lo más importante. Si ustedes saben los géneros, pueden aplicar esto sin problema. Pero si no, ¿qué hacen ustedes si tienen un sustantivo y no saben de qué género es? Pues ahí sí están bastante mal. Si ustedes tienen un sustantivo y no están seguros de qué género es o de cómo se dice su plural, yo les recomiendo mucho esta página web que les está apareciendo, que se llama dict.cc, en donde ustedes solamente escriben la palabra, el sustantivo, y él les va a dar todo, el género, su significado, cómo se dice en plural, etc. Esta página se los recomiendo para sustantivos, es muy confiable y pues ahí pueden consultar, estar seguros. Y ahora sí, lo que todos esperaban, el caso 4, ¿cómo se hace cuando tengo adjetivo pero también tengo artículo? ¿Se acuerdan? En el video anterior lo que se hacía, si lo vieron, era que si el artículo era definido, simplemente se le agregaba una e a lo singular y al plural en, y si el artículo era indefinido, o sea ein o eine, pues se hacía como caso 3, se le agregaba la terminación del género. En acusativo, para sorpresa de nadie,
es exactamente igual, solamente que las terminaciones del masculino cambian. Para el acusativo es todavía más fácil, porque aquí en lo masculino no importa si el artículo es den o es einen, para ambos simplemente hay que agregarle el adjetivo en, ¿vale? Entonces como que todo les va a quedar con esa terminación en, el artículo y el adjetivo. Y antes de darles los ejemplos finales de este caso, les voy a decir algo supremamente importante que a muchos les genera confusión, pero tienen que saberlo porque así se dice. Para sustantivos masculinos que terminan en e, como por ejemplo Junge, que estábamos viendo al principio del video, que significa el chico de a Junge, si termina en e y es masculino, cuando pasamos ese sustantivo a acusativo, también hay que hacer que termine en en, es decir, se le agrega una n. Entonces, de a Junge en acusativo se dice den Jungen. ¿Sí? Como que ese Junge cambia a Jungen, pero sigue siendo singular y sigue siendo masculino singular, solo que es acusativo. Entonces, recuérdenlo, si termina en e y es masculino, en acusativo se le agrega también esa n. Esto también pasa con sustantivos masculinos que terminen en ent. Por ejemplo, asistente, der Assistent, es el nominativo, der Assistent. Pero si lo voy a decir en acusativo, como termina en ent, sería den Assistenten. ¿Sí ven? Den Assistenten. Y también hay otros casos especiales que se los tienen que saber porque cambian sin que sigan ninguna regla, simplemente adoptan la terminación n en el acusativo. Los más comunes son, por ejemplo, la palabra Herr, que significa señor. Esta palabra, cuando se dice en acusativo, no se dice Herr, sino que se dice Herrn. Él saluda al señor. Er grüßt den Herrn. ¿Se dan cuenta? Se le agrega esa n. Y otra palabra que también es así especial y muy usual es la palabra Mensch, que significa humano, ¿vale? Mensch, el humano, der Mensch. Pues en acusativo se dice den Menschen, ¿vale? No den Mensch, sino den Menschen con terminación en. ¿Cómo saber cuáles son las que siguen esta regla? Experiencia. O sea, lean libros, vean videos y ahí ya saben, van identificando cuáles son esos casos. Normalmente pues estas son como las más usuales, es algo bastante raro, pero es para que lo sepan y no se vayan a confundir si en algún texto o llegan a escuchar esas terminaciones. Esta de Herr es como la más usual, ese es el ejemplo por excelencia, donde el que van a ver siempre, pero pueden haber otras palabras que tienen esta particularidad de que en acusativo adquieren esa terminación. Regresemos al caso 4. Él tiene el pequeño carro. Carro es masculino y se dice der Wagen en nominativo. Der Wagen. Pero en esta frase, carro es el objeto, entonces debe ir en acusativo. Er hat den kleinen Wagen. Er hat den kleinen Wagen. Él tiene un pequeño carro. Aquí vemos que lo único que cambió es que el artículo ahora es indefinido, pero como les mencioné antes, en acusativo masculino no importa porque la terminación es la misma. Entonces simplemente se utiliza el artículo correspondiente y la terminación sigue siendo en. Por lo tanto, er hat einen kleinen Wagen. Einen kleinen Wagen. ¿Cómo creen que se diga él tiene una pequeña mujer? Mujer es femenino y en esta frase vemos que el objeto tiene artículo, tiene adjetivo y el sustantivo, es decir, tiene las tres cosas, por lo tanto es caso 4. Pero como es femenino, pues no cambia la terminación respecto al nominativo, es exactamente la misma. Entonces, él tiene una pequeña mujer. Er hat eine kleine Frau. Simple y sencillamente. Y si fuera algo neutro, él tiene una pequeña casa, lo mismo. Er hat ein kleines Haus. Ojo con esto porque ese ein, o sea, hagan de cuenta que es como ein
para masculino es diferente a ein para neutro. ¿Se acuerdan que en nominativos ambos es ein, pero en acusativos son diferentes? Entonces einen y ein. Resumen final: en acusativo solamente hay que fijarse si ese objeto es masculino. Si es así, se le agrega n al artículo y al adjetivo, en algunos casos también al sustantivo, y si no, se trata con las mismas terminaciones del nominativo, que para ver más ejemplos de cómo era, pues les recomiendo el video 16, el anterior a este. Gracias por ver este video. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte, darle like y compartir, porque pienso seguir subiendo mucho más de todo lo que tiene que ver con el contenido A1 de alemán, incluso de más cosas que ya vendrán en el futuro. Gracias por visitar. Hasta pronto.